Agradezco mucho la invitación, agradezco mucho la presentación de mi viejo amigo, viejo en el sentido cariñoso, Manolo Alcázar. Y vamos a ver si en estos pocos días, en estas sesiones, pues consigo llevar a cabo aquello que es la finalidad principal de todo profesor, que es conseguir, en realidad se consigue siempre satisfacer al alumno. Yo pienso así. Si lo consigues interesar, pues seguramente le ayudas. Y si no le consigues interesar, le ayudas a descansar, a dormir, de manera que lo hagas como lo hagas. Yo creo que la labor del profesor es siempre positiva. Entonces, yo voy a procurar que se cumpla la primera de las afirmaciones, porque además la filosofía, como bien sabe mi colega Manolo Alcázar, a diferencia de lo que se suele pensar, es fácil. El filósofo, aunque sea modesto, como es mi caso, es un especialista de lo fácil. Como decía Hegel en una famosa página, el filósofo estudia lo que todo el mundo da por sabido. Por ejemplo, estamos continuamente utilizando la palabra ser. Esto es tal cosa, esto es tal otra, ningún problema. Y el filósofo, ¿qué hace? Estudiar el ser. Pues somos seres humanos y por consiguiente sabemos lo que es un ser humano. Si nosotros no lo sabemos, ¿quién lo va a saber? Pero si se nos pregunta ya más en serio qué es un ser humano, pues a lo mejor empezamos a decir que tiene cabeza, brazos, piernas, que de vez en cuando tiene sentimientos, pero alguien puede responder: yo no quiero una descripción externa de lo que percibe, yo quiero saber en qué consiste ser humano. Y ahí ya empieza a haber más problemas. Lo mismo, ¿quién es cada uno? Pues si me preguntan quién es usted, yo mando la cartera, me enseño mi documento nacional de identidad y pues ustedes, que son filósofos, porque todo ser humano es filósofo sin haberlo sabido todavía, pues me dirán: no, yo no le he pedido que me enseñe un cartoncillo con unos nombres, yo le he pedido que me diga quién es usted. Bueno, yo soy un profesor. Bueno, eso ya lo sabía, pero profesores hay muchos. Bueno, soy español. Bueno, eso es una desgracia como otra cualquiera, pero no, hay mucha gente que tiene eso. Yo le estoy preguntando simplemente quién es usted. Y entonces, pues, bueno, quizás me voy poniendo progresivamente nervioso y no sé responder exactamente, lo cual es un gran fracaso, porque no saber lo que mejor debería yo saber, que es quién soy yo, pues es bastante fracaso. Hay un texto famoso al respecto que es de Agustín de Hipona, de San Agustín. Si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé perfectamente. Si me lo preguntan, empiezo a ponerme intranquilo, pues el tiempo, todos sabemos lo que es el tiempo. El tiempo pasa,
Bueno, pero aparte de pasar, ¿puedo usted añadir algo? Ese es el punto característico, de manera que se lo digo para que no se desencanten de lo que yo voy a hablar antes de tiempo. Si se decepcionan, que sea un poco más tarde, pero no al principio, porque voy a tratar de cosas fáciles. Y una cosa fácil es que existe la sociedad. Todos sabemos que hay una sociedad humana, que los humanos nos configuramos en sociedades, y también sabemos que las sociedades suelen tener un gobernante, un directivo, alguien, bueno, claro. Entonces, una vez que sabemos eso, porque lo sabemos todos, pues, ¿qué podemos hacer? Empezar a describir qué tipo de gobernantes hay. Pues hay gobernantes, como ahora están de moda, amables y simpáticos, que se cruzan contigo por el pasillo y te invitan a un café, te dan golpecitos en la espalda. Hay otros que son distantes y duros y muy exigentes. En fin, hay gobernantes que tienen más facilidad para aspectos administrativos, otros para aspectos organizativos. Bueno, ¿qué tienen en común todas esas descripciones y todos esos estudios? Lo que tienen en común es algo que para uno del gremio de la filosofía está prohibido, y es que todas esas descripciones dan por supuesto que se sabe qué es gobernar, y dan por supuesto que se sabe lo que es una sociedad. Y otra de las definiciones que Hegel da de la filosofía y del filósofo es que el filósofo es aquel que nunca da nada por supuesto, sino que aquí Hegel es un astuto, porque presenta con palabras nuevas y bellas algo que muchos siglos antes había dicho, y quizá mejor, Sócrates. Sócrates decía: si me preguntan qué es lo que sé, mi respuesta es: no sé nada. Y sus interlocutores se ponían muy nerviosos, enfadados. De vez en cuando se ve en los diálogos que estallan en ira, diciendo: eres un canalla, Sócrates, siempre vas por ahí diciendo que no sabes nada, y luego nos empiezas a preguntar y nos pones aquí de idiotas a todos. Resulta que el que no sabe nada, pues es el que nos deja de tontos a todos los demás. Sócrates puede responder: pero es verdad, quizá yo sé más que vosotros por una sola razón, dice él, y es que vosotros no sabéis nada y no os habéis dado cuenta de eso. Y yo, en cambio, no sé nada, pero me he dado cuenta. Y eso, naturalmente, es un paso muy grande. Es un paso muy grande. Manolo no lo sabe, porque él tuvo la suerte de hacer una tesis con un gran economista y así se libró de mí, pero no es uno de esos 80 y tantos, pero en cambio me soportó mucho en las clases. Pero las personas que venían para pedirme que si quería aceptar yo dirigir la tesis, pues sobre todo si eran mujeres, que siempre son generalmente más humildes que los hombres. Los hombres tenemos fama de más vanidosos, y lo somos generalmente, pero
pues después de decirme qué es lo que les gustaría trabajar, etcétera, etcétera, añadían casi siempre, pero tengo un problema. Y yo ya tenía que esforzarme en poner cara seria. Bueno, ¿y cuál es su problema, señorita? Pues mi problema es que en realidad yo no sé nada. Y entonces yo ponía una cara todavía más seria y decía, se equivoca usted, señorita. Usted sabe todavía mucho menos de lo que se imagina. Mucho menos. Porque cada vez, y es una experiencia que todos hemos tenido, cada vez que abrimos una puerta, cada vez que descubrimos algo nuevo, inmediatamente a continuación se nos abre un panorama mucho más amplio que el que teníamos antes, y ahora tenemos que buscar de conocer ese panorama. Antes no sabíamos que existía ese panorama mucho más grande, ahora sabemos que existe ese panorama, pero tenemos que empezar a estudiarlo. De manera que la sorpresa es que cada paso en el camino del saber, y es un paso verdadero en el camino del saber, es un paso que nos vuelve a humillar, porque nos muestra al mismo tiempo cuánto no sabemos. Y eso es lo que se puede llamar, y con eso termino esta breve introducción, eso es lo que se puede llamar el espíritu de la verdad. La verdad es que 2 y 2 son 4, y todo el mundo que está aquí sabe que 2 y 2 son 4 no es mi opinión. Si yo ahora les digo 2 y 2 son 5, ustedes piensan, este está peor de lo que nos imaginábamos, o bien piensan, pues está dormido, está loco, y entonces ustedes dicen, no, 2 y 2 son 4. Y entonces yo respondo, un momento, vivimos en democracia, es mi opinión, respeten mi opinión. Y ustedes ya cada vez más van pensando, está loco, pero seguro. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes eso? Porque 2 y 2 son 4 es verdad. La opinión es siempre de cada uno, la verdad es común. La verdad es común. Hablamos mucho de comunidad, se habla, por ejemplo, en la filosofía estadounidense, de comunitarismo, que es otra cosa distinta, pero es una palabra antiguamente muy usada, hoy poco, común y bien común. Pero ¿qué es lo común? Como todos los conceptos más fáciles, no resultan luego ser tan fáciles. Y según cómo se mire, es muy fácil o no es muy fácil. ¿Cómo no va a ser fácil saber lo que es común? Todos lo entendemos. Pero si empezamos a pensarlo más despacio, y a mí me parece, y con eso damos otro paso en el acercamiento a la sociedad y el gobierno, a mí me parece que común, solo hay 2 cosas comunes. No hay muchas, solo 2. Desde el punto de vista del conocimiento, lo común es la verdad. La opinión es la de cada uno. Yo puedo compartir una opinión, yo puedo adherirme a una opinión, pero es la opinión del otro, y yo tengo la mía, que a lo mejor es igual que la del otro, pero ojo, igual no es lo mismo que común, porque igual siempre son 2, mientras que común es 1.
Perdone porque ahora voy a escandalizarles un poquito. Puesto que la democracia se basa en la igualdad, no se basa en la comunidad. Y ese es el principal problema de la democracia. Podemos ser iguales, pero eso no es lo mismo que ser lo común. Por eso la democracia, desde su fundación, es un régimen que se basa sobre la opinión. Y la opinión se convierte en la democracia en pública. ¿Qué quiere decir opinión pública? Quiere decir lo que significa público. Es bastante habitual confundir el concepto de común con el concepto de público. El Estado se ocupa de lo público, pues el Estado se ocupa del bien común. No tiene nada que ver. Aparte que ya de bien común no habla ningún político más que en broma, pero lo común y lo público no solo son diferentes, son contrapuestos. ¿Por qué? Porque se entiende por público lo que está disponible en su uso. Lo público es lo disponible para su uso, mientras que lo común es lo indisponible. 2 y 2 son 5. Lo siento mucho, pero no está a su disposición decir que 2 y 2 son 5. No puede hacerlo. Es indisponible para usted. No puede, perdón. Pero puede haber algo común y público, o sea... Eso sí. No. 2 y 2 son 4, es algo público. No, porque 2 y 2 son 4 no es disponible. Que sea común significa ya que es de varios. Por eso, si no... Pero es de varios... Es que el término disponible es que lo puedes trastocar, ¿no? Claro, puedes usarlo. Puedes usarlo y puedes trastocarlo. Bueno, en el plano del conocimiento, lo común es la verdad. En el plano de la voluntad, lo común es la amistad y el amor verdaderos. 2 personas que son amigas de verdad o que tienen amor de verdad, en los diferentes tipos de amor que hay. Amor al padre, a la madre, a los hermanos, a la esposa. Son diferentes tipos de amor, pero si es verdadero, todos ellos son modulaciones de amor. El amor verdadero se define porque es indisponible. Si yo dispongo de la amistad, la rompo. Tú eres mi amigo, por consiguiente, pues mira, te voy a robar 2 millones porque somos amigos. Oye, me parece que estás disponiendo de nuestra amistad. No. Disponer, trastocar, la amistad es romperla. Y por consiguiente, lo común desde el punto de vista de la amistad y el amor verdadero es indisponible. Una vez que se ha constituido, no se puede disponer de ello. ¿Qué significa disponer? Usarlo como me dé la gana. No puedo usarlo como me dé la gana. Sí. ¿Y la verdad sí se puede usar? ¿Cómo? ¿Y la verdad sí se puede usar? La verdad tampoco. No puedo usarla como me dé la gana. La verdad, así empieza un libro que conoce Manolo de Antonio Machado. La verdad es la verdad. La diga Agamenón, el famoso rey Agamenón, o su porquero, el que cuidaba de sus chanchos. Y continúa, Agamenón, estoy de acuerdo. Su porquero, no estoy de acuerdo. Bueno, pues en este caso tenía razón Agamenón. No se puede.
Entonces, lo común es un misterio. ¿Por qué? Porque son muchos los que participan de ello y sin embargo lo común es uno. Lo común es uno. Y por eso no se puede disponer, porque es uno y único. Entonces, hay un texto de Aristóteles, se le escapó, yo creo que se le escapó, porque Aristóteles es un genio y tiene un texto maravilloso que después de 2400 años, 2400 es quizá lo mejor que se ha escrito sobre la amistad, el famoso libro 8 de la Ética Nicómaco, en el que habla de lo que es la amistad. Y entonces él dice, para que haya amistad hace falta una cierta igualdad, ojo, una cierta igualdad. Si yo digo que soy amigo de una hormiga, pues ustedes vuelven a pensar, está mal, efectivamente, se ha dedicado a la filosofía con razón, porque es cosa de locos y claro, no, una hormiga puedo tener incluso simpatía, yo de niño mataba hormigas de 100 en 100, es una cosa que ahora me apena tremendamente, porque no hay por qué matar animales, pero los niños son crueles, por lo menos en mi caso. Pero una cosa es no matar hormigas y otra cosa es enamorarse perdidamente de una hormiga, ¿no? Está completamente loco. Que eso quiere decir que la amistad y el amor implican una cierta igualdad. Pero una cierta igualdad no significa ni que sea una completa igualdad, ni que la amistad consista en la igualdad. La amistad o el amor tiene como condición, es muy distinto causa que condición, tiene como condición una cierta igualdad. Si no está esa condición, no se da. Pero la causa de la amistad no es la cierta igualdad. Ni siquiera la amistad consiste en esa cierta igualdad. Sino que ahí, bueno, y además eso por una razón muy clara, y es, entre dos absolutamente iguales, uno no tiene nada que darle al otro, puesto que son absolutamente iguales. Si no tienes que darle nada al otro, no puedes establecer vida, porque vida, la vida es ese misterio de la identidad y diversidad al mismo tiempo. Si no hay unidad, no hay vida. ¿Por qué ese pájaro no vive igual que ese pájaro? Porque son diferentes. La vida es una, pero al mismo tiempo, si no hay diversidad, una pura unidad es vacía y solitaria, que son las dos grandes maldiciones, el vacío y la soledad. Son las dos maldiciones del ser. Pues entonces, y no es lo mismo el vacío que la soledad, aunque suelen ir muy relacionadas. Entonces digo, por eso si me ofrecen clonarme, yo digo, de ninguna manera. En primer lugar, bastante molesto ya para que haya un clon, veo que siga molestando a la gente. Y en segundo lugar, yo puedo hablar con cualquier persona de este mundo, pero con mi clon, porque no tengo nada que decir. Por consiguiente, dentro de esa cierta igualdad, la diferencia es necesaria para la vida, es necesaria para la relación. Sin relación no hay vida. Bueno, pero ¿dónde está esa frasecilla que he dicho que se le escapa a Aristóteles? Porque yo no estoy seguro que se diera bien cuenta de la profundidad de lo que estaba diciendo. La frase es una de las que dice, no, los amigos son más que algo un poco igual, los amigos son autos, los amigos son lo mismo. Y ese es el misterio de lo que llamamos lo común. No puedes querer otra persona si
si no eres otro. La base fundamental que Tomás de Aquino la expresa muy bien para la amistad y el amor es la alteridad. Si no hay otro, no se puede querer. Pero al mismo tiempo, lo que caracteriza de verdad la amistad o el amor entre dos personas no es que sean iguales, es que son lo mismo. Si son iguales, son una y otra. No, son... El misterio de la mismidad es el misterio de la comunidad y es el misterio, porque hay tres palabras que son prácticamente sinónimas. Es el misterio de la mismidad, el misterio de la comunidad y el misterio de lo que llamamos la identidad. Son distintos y sin embargo son idénticos. Son cada vez más lo mismo, y a dos amigos de verdad o a dos personas que se quieren de verdad no se les ocurre nunca utilizar esa mismidad caprichosamente, porque la romperían, como he dicho antes. Entonces, ¿qué sucede? Que eso que he llamado mismidad, comunidad, identidad, es la esencia de lo que llamamos sociedad. La sociedad en su sentido más profundo es eso, es que, como decían los latinos, ex pluribus unum, hay una unidad entre muchos. Naturalmente, cuanto más sean esos muchos, más difícil es que la comunidad sea una comunidad muy profunda, porque hay niveles de intensidad en la comunidad, como hay niveles de intensidad en todo lo que es vida. La vida tiene niveles de intensidad. Pero el punto está en que si no hay una cierta comunidad, no hay sociedad. Y eso es algo que generalmente hoy no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque, ahora vuelvo a escandalizarles, porque la democracia lo impide. ¿Por qué lo impide? Porque cada uno somos cada uno y lo que tenemos que ser es iguales, pero la idea de comunidad propiamente dicha no aparece. ¿Por qué? Y hablo en serio ahora. Antes hablaba un poco en broma para provocarles, ahora hablo en serio, porque la idea fundacional de lo que se puede llamar el democratismo radical, hay gente que piensa que la democracia es un sistema político, y efectivamente podría serlo, pero tal como nació en Occidente no es eso, y cada vez es más claro que no es eso, sino que es una religión. Pero la religión es lo que se puede llamar el democratismo radical. ¿Y en qué consiste el democratismo radical? ¿Cuál es su fundamento? Y lo es netamente desde que apareció. Se basa en la idea de libertad absoluta, independiente, autónoma del individuo. Hay que emplear exactamente esas palabras porque son las que son. Se basa en la idea de libertad absoluta, independiente, autónoma de cada individuo. Ahora, si lo que nos define como seres humanos es eso, entonces eso no se puede romper. Nadie puede romper lo que le constituye como ser. Es como si yo dejo de ser un ser humano, pues porque ya no, pues me hago un elefante a lo mejor. Esa idea de libertad
es incompatible con lo común. Porque si existe lo común, yo, en un cierto sentido, pierdo la libertad. Yo he tenido libertad para construir lo común. Yo podía ser amigo de tal persona o podía no serlo. Es verdad, soy completamente libre para decidir ser amigo o no serlo de tal persona o tal otra, o de quererla o no quererla. Pero una vez que la he querido, se convierte en indisponible. Para que querer de verdad son palabras mayores. ¿Qué está presente aquí en lo que acabo de decir? Lo que está presente aquí es la famosa tesis, casi siempre mal entendida, de un filósofo extraordinario antiguo que se llamaba Platón. ¿Qué dice Platón? Algo que la gente casi se ríe. Dice, la verdad, 2 y 2 son 4, y el amor verdadero no están sujetos al tiempo, son eternos. ¿Qué quiere decir eterno? Eterno no quiere decir algo que nunca termina. Por supuesto, lo eterno nunca termina. Pero eterno tiene un significado más profundo. Eterno es un modo de existencia que no es temporal. Eso es lo que quiere decir eterno. ¿Qué se entiende aquí entonces, o cuál es la diferencia entre eterno y temporal? Pues mucho más fácil de lo que parece. Si uno va a la raíz de la palabra eterno en griego, en el griego clásico de Platón, aion, lo que significa eterno es permanentemente joven. ¿Y qué es, propiamente hablando, para él el tiempo? El tiempo es la posibilidad de envejecer. Lo que caracteriza al tiempo es que en el tiempo hay envejecimiento. Lo que caracteriza a la eternidad es que es siempre joven. Por eso, al que le gusta el saber, la verdad que descubrió en un momento sigue siendo siempre verdad, pero está continuamente profundizándola, está descubriendo cada vez más contenido en aquella primera verdad que había visto. La primera verdad no deja de ser verdad, pero la vida tiene tanta fuerza que estás siempre creciendo, te abre a comprender cada vez más. En cambio, el tiempo es el cansancio, el envejecimiento. Hay un texto precioso de un filósofo también griego, Heráclito, que dice, Martin Heidegger lo cita con razón, porque dice, hay 2 tipos de seres humanos, los dormidos y los despiertos. El despierto es el joven, el despierto está siempre comunicándose y siempre abriendo los ojos a nueva luz, más. Y añade, que es genial, mientras que el dormido está siempre solo consigo mismo. Y al estar solo consigo mismo se va envejeciendo, porque no tiene fuerza que le añada algo a su vida, no tiene gasolina, no le viene nada que le aumente la fuerza, no tiene. Sin relación no hay crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir?
que para que la eternidad no solo no termina nunca, sino que es un crecimiento continuo. E incluso el que descubre la eternidad descubre que en realidad no había empezado. Hay un profesor que era un tipo muy divertido, muy serio y al mismo tiempo muy divertido, de lógica de la Universidad de Madrid, se llamaba Leopoldo Eulogio Palacios, que era muy platónico y decía el que descubre un amor, el que de pronto descubre un amor, dice, descubre inmediatamente que no sabe cómo, de pronto se enamora de ella. Y el que de verdad se enamora de ella, dice, no sabe cómo la conocía desde siempre. No es una total novedad. Si la quiere de verdad, descubre que misteriosamente la ha descubierto porque la tenía ya. Solo el que tiene ya puede descubrir algo que está más allá del tiempo. Si la hubiera descubierto en el tiempo, cuando la volviera a ver, la vería más viejecita. Bueno, las mujeres no envejecen, pero en el tiempo, normalmente, si la hubiera visto en el tiempo, la descubriría. ¡Oh, hombre, te vuelvo a ver! Y entonces le dices, estás mejor que nunca, y por dentro dices, Dios mío, ¿cómo está esta mujer? Bueno, estoy haciendo broma, pero ustedes entienden lo que quiero decir. Pero en cambio, en el amor verdadero, y el amor verdadero, en el plano de la verdad, es lo mismo. Hay un gesto, al menos en España, no sé si en Perú también se hace, que es el gesto de la verdad, que es que uno está intentando comprender algo y no lo capta, y de pronto lo capta y hace. Eso es. Tú no puedes decir eso es más que porque lo sabías ya. Porque si no, ¿por qué dices eso es? Dices eso es porque sin haberte dado cuenta, lo sabías. No sabías que lo sabías, esto es al revés que lo que decía antes. No sabías que lo sabías, pero lo sabías. Entonces, la verdad, el amor, la amistad son eternos. ¿Qué quiere decir eso en relación con el tema que nos ocupa? Que una sociedad humana es siempre una sociedad en la que tiempo y eternidad están unidos. Tiempo y eternidad están unidos. No puedes gobernar una sociedad humana pensando que te enfrentas solo con realidades temporales o con realidades que trascienden lo temporal, porque no es verdad ni lo uno ni lo otro. La verdad es que hay una mezcla de lo uno y lo otro. Pues bien, ¿qué quiere decir eso? Lo que he dicho hace un rato, que si tú no consigues al menos un mínimo de comunidad, tú no puedes constituir una sociedad. Digan lo que digan cualquier otro especialista mejor que yo. Pero al mismo tiempo que en este mundo las sociedades grandes no pueden establecerse completamente sobre la comunidad, porque fuera de la intimidad es muy difícil llegar a un tipo de comunidad segura, por decirlo así.
¿Y eso qué significa? Damos un paso más. Pues eso significa que hace falta algo que supla la falta de fuerza de lo común. Lo común es una fuerza. Lo común tiene una energía impresionante. Si una cosa es verdadera, y yo me doy cuenta que es verdadera, si de pronto digo, pero soy completamente libre y no me da la gana que sea verdadero, pues acabo loco, porque le doy 30.000 vueltas a la cabeza para convencerme de que no es verdad, y no puedo con ello, no puedo. La verdad tiene una fuerza impresionante. Lo mismo si yo he querido alguna vez en mi vida de verdad, cosa que nada fácil, aunque todavía hay una cosa más difícil, que es que alguien te quiera de verdad a ti, quiere decir a mí o a cualquier otra persona. Es mucho más difícil que te quieran que no tú querer, pero las dos cosas son difíciles. Ahora volveré sobre eso. Entonces, cuando estás en la amistad, eso tiene una fuerza impresionante, de tal manera que cuando tú dices, no quiero saber nada más de ti, pero en el fondo sabes que es tu amigo, no puedes romper. No puedes romper. Bueno, pero la comunidad en una población amplia no es tan fuerte. Y entonces, ¿qué sucede? Que hace falta una fuerza, una energía que supla el defecto de comunidad. Y eso es la coacción del poder político. El gobernante tiene que tener un poder coactivo que supla lo que falta de comunidad. ¿Cuál es, por eso, la hazaña mejor de un gobernante? Conseguir establecer un alto grado de comunidad en el sitio que gobierna. Es decir, si uno es director de una pequeña empresa y consigue que en esa pequeña empresa las cosas se hagan de verdad, muy importante, y la gente tenga amistad verdadera, ese directivo ya casi no tiene que trabajar, se puede convertir en un vago, porque la sociedad funciona por sí sola. Por supuesto que tiene que intervenir de vez en cuando, tiene que gobernar, pero en el día a día los grandes gobernantes se caracterizan porque intervienen poco. Cuando uno interviene mucho es la señal más clara de que es un mal gobernante, o bien de que todavía no le ha dado tiempo a convertir la sociedad, la organización, la empresa en la que gobierna en algo como él quiere que sea. No le ha dado tiempo todavía. Sí. Rafael, me hace pensar, no sé si tú tienes una opinión sobre esto, pero cuando me dices que las sociedades que se hacen cada vez más grandes, lo que necesitan es un poder que claro. existen normas, en Claro, ¿no? claro. Es claro que es mejor que crezcan las sociedades, es decir, por ejemplo, la Unión Europea es una sociedad más grande, o Estados Unidos, que tiene una influencia grande en el mundo, es una mega sociedad, ¿no? Y trata de influir en los demás países. Entonces, ¿es recomendable que sean los países? Yo pienso que hay una respuesta clásica en la filosofía política a eso, que es la armonización de las diferentes organizaciones. Sí, lo deseable es tener organizaciones sólidas, bien unidas, y a su vez que esas organizaciones vayan estableciendo lazos entre sí, manteniendo
su diferencia hasta que no consigan unirse completamente. Es decir, lo que no es bueno es lo que está pasando ahora, que es que se mezcla todo de pronto y ya nadie sabe quién es quién, y en esas circunstancias lo que se crea es caos, y el caos es lo contrario del orden, y el orden es lo que crea la comunidad. En una sociedad en la que hay auténtica comunidad hay orden. ¿Por qué? Porque cada uno sabe dónde colocarse con respecto a los otros. Entonces, ¿qué pasa cuando hay caos? Pues que el nivel de coacción externa tiene que ser cada vez más alta. Es decir, que el Estado tiene que recurrir, o en una empresa el jefe, a fuerza cada vez mayor. De que si seguimos así en Europa, va a ser necesario que cada persona tenga un guardaespaldas. Es decir, hay que duplicar la población. Cada persona, cada uno con un guardaespaldas. Pero sí. En ese caso, de ese contexto, entonces el gobernante no sería un mal gobernante, sino que está interviniendo por... Claro, por supuesto. Es lo que dice Ortega y Gasset. Ortega y Gasset se enfrenta con ese problema y dice, hay mucha gente que habla mal de la violencia. Bueno, hay que saber distinguir. Hay una violencia buena y una violencia mala. La tortura es una violencia mala siempre, pero pararle los pies, como se suele decir, a un criminal o a alguien que está haciendo daño, no solo no es malo, es muy bueno, es lo que tiene que hacer el gobernante. Es decir, la fuerza bien empleada es necesaria, por supuesto, y hay del gobernante que no tenga la fuerza de voluntad para emplearla. Es un mal gobernante. La sociedad o la comunidad, o cómo llamarlo, podría estar en una evolución aún muy primaria, y eso podría obligar al gobernante a intervenir más. Por supuesto que sí, hasta llegar a una palabra y a una realidad que tiene muy mala prensa desde hace años, y la tiene por desconocimiento de la filosofía política. Hoy día se identifica dictadura con tiranía. La tiranía es el peor de los regímenes posibles, porque consiste en que hay un gobernante que su única obligación es que haya paz externa, pero por lo demás hace lo que le da la gana y se salta todo lo que quiera. Y naturalmente la tiranía es un régimen el peor. Pero la dictadura, desde que, al menos desde Roma, en Roma ya existía, es un régimen transitorio de fuerza cuya finalidad es volver a restaurar el orden social. De manera que la dictadura, lejos de ser un mal régimen, es un buen régimen, naturalmente siempre que se haga bien. La dictadura, como cualquier régimen de este mundo, se puede utilizar mal o bien. Sí. Por esencia es transitorio. El éxito de una dictadura es que al final de ella se ha repuesto el orden y ya no hace falta dictadura. Mientras que si una dictadura se perpetúa, se convierte en tiranía. Es decir, la dictadura por esencia es transitoria. Pero tú no puedes darle tan mala fama a la dictadura, porque es que a veces es la única solución, como usted insinuaba, claramente. Y ha habido por desgracia en la historia muchas dictaduras que se han convertido en tiranías y han sido lamentables, pero ha habido dictaduras que han salvado un país. Claro que sí, y hay ejemplos muy claros. Entonces... Pero eso, digamos, esa distorsión está comprobado que se da en el proceso, porque si el espíritu de esa dictadura era restablecer el orden, entonces terminó restablecer el orden y se retira. Sí. Pero si continúa es porque ese no fue el espíritu. Exactamente. O sea que se presentó como dictadura, pero era una dictadura, era una tiranía disfrazada de dictadura. No era real. Bueno, entonces, digo, el gobierno es necesario
siempre. Pero además no solo es necesario porque hay un defecto de comunidad en mayor o menor grado, sino que también es necesario porque las personas tienen algo en común, pero cuando son muchas las personas que tienen algo en común, entonces es más difícil saber qué es lo que tienen. Por ejemplo, uno se enamora de una chica y además la quiere, no es lo mismo, aunque hoy día se identifican porque vivimos en época romántica y se identifica enamorarse con quererla, pero no es lo mismo. No, pero, ojo, son compatibles las dos cosas y además lo mejor es que vayan unidas, pero no es lo mismo. Los enamoramientos se pasan, el amor verdadero no puede pasar. Bueno, entonces sucede que uno se enamora de una chica y sabe bien en qué consiste la relación que quiere establecer, pero cuando es todo un país, bueno, hay alguien que tiene que aclarar en qué consiste esa comunidad. Esa comunidad es aquí aparece una palabra nueva que es muy bonita. Toda comunidad es un símbolo. El símbolo es la forma de la unidad que nos une. Por eso el símbolo no es exactamente lo mismo que la representación de ese símbolo. Ustedes, como cualquier país, representan al Perú con una bandera. Bueno, eso es la representación de ese símbolo. Pero el Perú, ¿qué es el Perú? Si yo ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es el Perú? Pues ustedes me dirán, el Perú es mi país, quiero mucho al Perú. El Perú es un estado que está entre Ecuador y Chile. Bueno, sí, todo eso son características. Pero yo lo que quiero saber es, no las características, sino qué es el Perú. Una de las... Es la identidad. Claro, pero aquí está la dificultad. Le decía, el símbolo es la verdad, la forma de la unificación en la que consiste la comunidad. Ese es el símbolo. Por consiguiente, la bandera del Perú es la representación de ese símbolo. Pero, ¿cuál es la verdad del Perú? ¿Cuál es la identidad? ¿Qué es lo que hace que el Perú sea el Perú? Lo común. ¿Y qué es? Digo, cuando uno se casa con una chica, eso se sabe mejor. Pero cuando... Yo una de las primeras tesis que dirigí, que está publicada además, y que además lo hizo una inglesa que trabajó conmigo, es... ¿Saben cómo se titula? Perdón por presumir aquí. En fin, si no hablo bien yo de mí, ¿quién va a hablar? Entonces ¿saben qué es? El tema fue, ¿qué es el Perú? Y entonces hizo el estudio de 4 grandes escritores peruanos que decían que era el Perú. Belaúnde, Aya de la Torre, Mariátegui. Y entonces la sorpresa es que cada uno decía una cosa distinta. ¿Quién tiene razón de ellos acerca de lo que es el Perú? Bueno, no se preocupen. Si alguien pregunta ahora en España qué es España, te miran como un marciano. España. Y la única respuesta que tienen, es un dolor decirlo, es un Estado. Uno es español porque tiene el pasaporte español. Pero si preguntas qué es España, en cambio en el siglo XIX lo sabían, todavía. Y hasta que se murió Franco más o menos se sabía, después ya no. Ayer mismo conté una historia que no es un chiste, es una historia real, que Manolo seguro que me lo habrá oído, que es una historia sucedida
en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, bueno, no sé si era la de las Ventas, pero la Plaza de Toros de Madrid en el siglo XIX, que se les ocurrió poner a luchar un toro bravo con los toros en España, con un tigre. Trajeron un tigre, bueno, uno se imagina que el tigre, claro, va a triunfar rápidamente, pero el problema que tiene el tigre es que es astuto, que mira, va despacito, va enseñando las uñas, y mientras le dio tiempo a todo eso, el toro bravo, que es el típico toro, se fue directo a por él, le metió una cornada y lo mató. ¿Y saben lo que pasó? Es impresionante, porque no es un chiste. Lo que pasó es que la plaza entera se puso en pie y gritó ¡Viva España! Cuando los catalanes ahora prohíben los toros es por eso. Es porque no quieren ser España. A los toros les importa, a los catalanes aparte del dinero les interesa pocas cosas. Los toros les interesa más, que conste que no tengo nada, no solo no tengo nada contra los catalanes, son gran gente, pero los nacionalistas no estoy de acuerdo con ellos. Los respeto, pero no estoy de acuerdo. Entonces, bueno, pero los nacionalistas, ¿por qué suprimen los toros los nacionalistas? Porque han sido un símbolo de España. Por supuesto es una representación, el toro como la bandera es una representación, pero es una representación más verdadera, más auténtica que la bandera. Pues la bandera son 3 colores en un trapo, pero en cambio el toro se piensa que encarna los caracteres de lo que la gente consideraba lo español. Entonces, ¿qué pasa? Que un gobernante, no sé si aquí se dice, en Centroamérica dicen de chichimeco, un fifiriche, un tipo flojito, vamos a decirlo así. Un fantoche. Un fantoche y poca cosa. Gobierna España, en aquella época en que había España, y la gente dice, tú no puedes gobernar. ¿Por qué no puedes gobernar? La respuesta es muy sencilla, porque para gobernar tienes que encarnar el símbolo de lo que es España. El gobernante tiene que encarnar el símbolo para podérselo mostrar bien a todos aquellos que gobiernan. Y a su vez, que todos los gobernados, al mirarse en él, digan sí. Es esto. Esto es lo que me une con los otros. Por consiguiente, solo un gobernante así puede hacer algo que también es característico de lo común. Y vuelvo a que lo común tiene niveles de intensidad. Puede hacer algo característico de lo común, y es solo por lo común se puede dar la vida. La vida. Uno solo daría su vida por lo común. Sócrates, ¿podríamos por favor bajar un poquitín el frío? Porque yo, además para la garganta del modesto profesor es bastante tremenda. Ay, Dios mío. Yo no sé dónde está. Ah, sí. Bueno. Pues si uno se casa de verdad, su mujer está en peligro y no da la vida por ella, nunca se había casado de verdad.
Si uno tiene un hijo de verdad, está en peligro y no da la vida por su hijo, nunca había sido su padre de verdad. Como la famosa historia de Salomón y quién era la madre de, pues en los cuarteles de soldados en España ponía una cosa antes que ya la han quitado, y era todo por la patria. Si la patria existe de verdad, puedes dar la vida por ella. Pero nadie, a no ser que esté loco, da la vida por el Estado. Muera usted por el Estado español, que muera su tía o su tío. No es que yo sea antifeminista. O muérase usted, que para eso le están dando dinero en el Estado. Pero por el Estado no muero yo ni loco, vamos. ¿Por qué se puede morir por la patria? Solo si la patria es realmente algo común. ¿Y por qué lo común es lo único por lo que se puede dar la vida? En mayor o menor medida. Pues por la patria, por tu mujer vas a dar la vida de cualquier manera. Por la patria, bueno, si tú ves que hay patria. Si no se está muriendo nadie aquí, pues es que no hay patria. Entonces, bueno, pues haré lo que pueda, pero bueno. Entonces, ¿por qué se da la vida por lo común? Pues la respuesta es sencillísima. Porque sin lo común yo no vivo como ser humano. Aquella persona que no es capaz de encontrar lo común no se desarrolla como ser humano. Por eso a alguien que le obligaran a perder lo común no le merecería la pena seguir viviendo. Y hay una historia preciosa que es una vez más la historia de Sócrates. Sócrates es famoso en la historia del pensamiento por muchas cosas, pero quizá la mayor de todas por la que ahora voy a decir. Sócrates, tú eres un sinvergüenza, has intentado corromper a la gente, sobre todo a los jóvenes, tal y tal, tú dices unas cosas muy raras. No es verdad, dice Sócrates. Entonces ya empieza el asunto a ponerse tenso ante la asamblea que le está juzgando, y entonces ya le viene a decir, mira, si reconoces que te has equivocado, pues te perdonamos. Entonces él dice, ¿qué castigo te impondrías tú a ti mismo? Y entonces él dice, el castigo es que la ciudad de Atenas me pague el resto de mis días viviendo muy bien. Se enfada muchísimo, condenado, lo condenan a muerte y lo llevan a prisión, y unas horas antes de que lo vayan a matar, aparece el grupo de amigos y dice, Sócrates, ningún problema, hemos comprado a los carteleros, todos pagados, tenemos un barco preparado, te marchas, no hay problema ninguno. Y entonces Sócrates dice, no me voy. ¿No? Pero si está todo preparado, no hay ningún problema. Además, han cometido una injusticia tremenda contigo. ¿Por qué no te vas? Irme sería reconocer que yo no decía la verdad y que yo no estaba en la verdad, pero mi vida física me importa menos que la verdad. Por eso se hizo famoso la muerte de Sócrates tantas veces. Es el primero en la historia conocida que da su vida por la verdad, y por eso también a veces se le ha puesto, salvando las distancias en relación con Jesucristo, que da su vida por la verdad. Bueno,
por la verdad se puede dar la vida, por un ser querido se puede dar la vida, pero la verdad o el ser querido es lo común. Entonces, por eso, vuelvo ahora que estamos terminando, a donde habíamos empezado. Por eso, si no se consigue algo de comunidad, no hay sociedad, punto 1. Punto 2, el nivel de una sociedad lo da el nivel de la comunidad. Punto 3, como la comunidad perfecta en sociedades progresivamente amplias es difícil de hacer, hace falta una persona que la encarne, y esa persona es la que hace suyo el símbolo de esa comunidad, y por eso es la persona adecuada para gobernarla. Y tiene, perdón un momento, y tiene no solo tiene la potestad, sino que tiene algo más de gran importancia, que es, como insinuaba antes, lo siguiente: ¿quién tiene poder? Bueno, el que tiene los medios coactivos. Y he dicho, el gobernante tiene que tener medios coactivos que son lo que suple la falta de comunidad. ¿De acuerdo? Y más. ¿De acuerdo? Pero nadie tiene poder si no lo obedecen. De pronto ahora puedo llegar aquí yo y decir: yo soy el que más mando en Perú, por favor vayan haciéndome caso, y ustedes se echan todos a reír y dicen: bueno, te seguiremos escuchando mañana. No, solo tiene poder el que consigue que le obedezcan. Pues bien, solo el que encarna el símbolo de una unidad es obedecido. Por eso hay mucha obediencia falsa en las empresas, mucha obediencia falsa, puramente externa. Son sociedades débiles, sociedades tremendamente débiles, en las que el orden interior se basa sobre todo en la fuerza coactiva implícita. Es decir, el jefe no va por ahí con pistola, pero todo el mundo sabe que como tú no le sonrías al jefe por la escalera, te echa. Y por consiguiente, las empresas son una imagen de la hipocresía constituida, ¿no? Hola jefe, qué bueno es usted, jefe, cuánto le quiero, tal. Te da la vuelta y dice: a ver si hay suerte y te mueres esta tarde. Te quiero preguntar, ¿cuál es la mejor manera o cuál es el procedimiento que debemos seguir para escoger a esta persona que represente o encarne a la comunidad y que por lo tanto la gobierne? De repente depende de a qué comunidad te refieras. Si es para un país, podría ser las elecciones democráticas. Si es a un gerente, más bien es el dueño el que hace eso, pero debería haber participación de los que están abajo. Sí, yo creo que modos posibles de elegir al gobernante hay muchos, o de que el gobernante se convierta en gobernante, hay muchos, y dependen del carácter de cada sociedad y de la configuración. No es prudente elegir de la misma manera en un tipo de sociedad o en otra, depende. Ahora, lo que está claro es que hay una autoridad natural. Aquí, y todavía tenemos 3 minutos, termino, aquí vale la famosa distinción Álvaro Dors es un gran humanista y humanista, que es el clásico de la distinción, porque estudió
en Roma, quiere decir en la historia de Roma y en el derecho romano, la distinción entre potestas y autoritas. Todo poder tiene al menos dos dimensiones, lo que los romanos llamaban potestas y lo que llamaban autoritas. ¿Cómo se definen? Él los define así: potestas es el poder socialmente reconocido, autoritas es el saber socialmente reconocido, el saber socialmente reconocido. Entonces, el poder en principio es la capacidad de influir sobre otro de tal manera que influyas e incluso determines su acción. Si la gente no reconoce tu poder como gobernante, no tienes potestas, no eres legítimo. ¿Pero qué es autoritas? Autoritas proviene del verbo latino augeo, augere, que significa crecer, hacer crecer. ¿Quién es una autoridad? El que hace crecer aquella materia en la que es competente. Por ejemplo, Einstein es una autoridad en física porque hizo crecer la ciencia física. O Beethoven es una autoridad en música porque hizo crecer el arte musical. La potestad se te otorga por alguno de los modos posibles en los que tú legítimamente puedes llegar al poder, sea por votación, sea por lo que sea. Pero es un modo legítimo y reconocido. Por consiguiente, la potestad siempre se otorga. La autoridad se gana. Te la tienes que ganar tú para que te la concedan. Tienes que ganártela. Pues bien, y ahora termino de responderle. La mejor potestad es aquella que recae sobre quien tiene autoridad. El que se ha ganado la autoridad merece que le den la potestad. Si no tienes autoridad y te dan la potestad, pues eres un fantoche, como decía Miquelo. Eres un fantoche. Tienes que ganarte el que te den la potestad legítimamente, y para eso tienes que ganarte la autoridad. Por eso, cuando a alguien le nombran para un cargo sin tener autoridad, es el inicio de la ruptura social de esa sociedad. La sociedad empieza. ¿Por qué le han hecho presidente? Porque es mi hijo. Sí, es su hijo, pero es más corto que el día de Navidad. Es tonto. Entonces, no tiene autoridad. Entonces, va a destruir la sociedad. La va a destruir. Pero en entidades gubernamentales no procede así. ¿Cómo? En entidades gubernamentales no se procede así. No, claro que no. Por eso funciona tan mal. Claro. Es decir, que hoy día las encuestas sociológicas en todos los países del mundo democrático, que hoy día es casi todo el mundo, dicen que más de la mitad de la población no confía en los políticos. En ningún país. En ningún país. ¿Cómo vas a confiar? No tienen autoridad. Te han puesto porque eres tu primo, porque eres amiguete, porque diste dinero, porque tienes influencia de no sé qué, pero no tienes auténtica autoridad. Y a su vez, y termino, a su vez, no es lo mismo tener auténtica autoridad que parecer que la ganas. ¿Cuál es el gran problema entre los muchos problemas que tiene la democracia? Que convencer a la gente y gobernar son dos hábitos distintos. Igual que hay gente que es muy buena para construir máquinas y en cambio se ponen a pensar en geometría diferencial y son tontos,
Pues hay gente que se le da muy bien ganar las elecciones y muy mal gobernar, o viceversa. En la medida en que la democracia junta las dos cosas, establece un enorme peligro. Para ganar unas elecciones hay que ser un buen retórico. Es un arte impresionante la retórica. Y sabes convencer. Pero luego te toca gobernar, que es una cosa muy distinta. Hace 2 meses estuve en Guatemala y me dijeron, por fin tenemos un presidente que no es corrupto. Dios quiera que sea verdad, porque aquí cuando tiras de la manta casi todo el mundo es corrupto. Pero en fin, Dios quiera que sea verdad. Por fin tenemos un presidente que no es corrupto y que es un tipo, por cierto, es un actor cómico, es el presidente actual, y que es un tipo simpático y buena persona, tal, maravilloso. Y me dijeron, sí, pero tenemos un problema. Digo, ¿cuál es? Es que parece que no sabe gobernar. Un pequeñito problema. Entonces, en relación a lo que usted decía, es que hay veces que te ganas la autoridad falsamente. Convences con argumentos retóricos, pero a la hora de la verdad, cuando la gente te conoce de verdad, era mentira. Y ese es otro de los grandes problemas del sistema. Bueno, vamos a descansar.